Puede que no tengas un problema con el dinero. Quizás el problema sea el papel que tú estás jugando frente a él. Y lo más peligroso es que ni siquiera te has dado cuenta de ello. Porque hay algo que casi nadie cuestiona, y es que no todos vivimos el dinero desde el mismo lugar. Algunos lo evitan, otros lo controlan y otros lo persiguen, pero la mayoría simplemente lo repite. Muchas personas piensan que su problema con el dinero es falta de oportunidades, que no tienen los ingresos adecuados, falta de disciplina, pero en realidad hay otro tipo de problema. Y ese problema es que están actuando desde un rol que nunca se han cuestionado. Y ese rol lo que hace y lo que define es cómo gastas tu dinero, cómo obtienes tu dinero, cómo lo usas, cómo lo pierdes. Y no es el dinero, es lo que estás haciendo frente a él. Y si esto que te estoy diciendo te está incomodando, es porque seguramente hay algo de verdad en ti. Soy Jorge Vargas y trabajo con gente que gana dinero y no tiene paz frente a él. Y muchas veces lo que encontramos en las sesiones que llevo a cabo con varias personas no es un problema financiero, es un rol no consciente que se está asumiendo. Hubo un momento en mi vida en que yo creía que estaba haciendo lo correcto, o sea, tenía ingresos, tenía varios ingresos, tenía un control sobre las finanzas que quería ordenarlas, llevarlas a centímetros, centímetros, milímetros, milímetros, pero sin embargo había algo que no cuadraba. ¿Por qué? Porque en mí había siempre más tensión, había una sensación de que nada era suficiente, hasta que llegó un momento que me hice una pregunta distinta, y esta pregunta lo cambió todo. ¿Qué papel estoy jugando frente al dinero? Esa fue la pregunta que me detuvo, que me hizo hacer mi pausa de reflexión, porque me di cuenta que no estaba actuando desde alguien que construye, sino que estaba actuando desde alguien que reacciona. Y eso lo cambió todo. Por eso, el día de hoy vengo a contarte acerca de tu rol frente al dinero y tres verdades incómodas que puedes tener en este rol. Y lo principal, lo primero es que no tienes un problema financiero, sino que tienes un rol inconsciente. El ser humano actúa una pequeña parte desde su consciente. Los grandes estudios dicen que un 5 o 10%, pero el 90% es inconsciente. Pero ese rol inconsciente es un rol invisible, pero poderoso, que determina lo que haces, cómo piensas, cómo actúas. Puedes estar siendo o un evitador, o un controlador, o un sobreviviente. Puedes estar siendo aquella persona que posterga, el que se autosabotea. Y mientras no lo veas, no lo entiendas, no lo comprendas, lo que vas a hacer es a repetirlo. Porque no decides desde una libertad, decides desde ese rol. Y el problema del rol es que no sientes como que sea un rol, sino que dices simplemente así soy yo. Y es que ahí está el peligro. ¿Por qué te digo que ahí está el peligro? Porque cuando algo se siente como identidad, dejas de cuestionarlo. Crees que no hay solución y ahí se acaba todo. Por ejemplo, tú no dices estoy evitando el dinero. Lo que dices es yo no soy bueno para eso. O por decir, tú no dices estoy reaccionando desde el miedo, sino que así me manejo. Y mientras sigas pensando y llamando lo que es parte de tu personalidad, no lo puedes cambiar. Por eso es que tienes un rol inconsciente. Y el problema no es lo que haces con el dinero, sino es lo que crees que eres cuando lo haces. Y este rol no se corrige con disciplina. Se revela primero con honestidad, siendo consciente. Y eso es incómodo, porque deja en evidencia que las decisiones no son tuyas, sino que es algo automático. Y ahí viene la segunda parte, la segunda verdad incómoda que te iba a comentar, que ese rol se formó antes de que tú te dieras cuenta. ¿Y cómo es eso que se formó antes de que tú te dieras cuenta? Porque tu relación con el dinero no empezó contigo, empezó con lo que viste en casa, empezó con lo que tú escuchabas, empezó con lo que viviste, empezó con lo que dejaste de vivir,
empezó quizás con una carencia o con una abundancia, y sin darte cuenta, tú fuiste adoptando esos roles, poco a poco, no como una idea, sino como una forma de actuar, porque eso fue lo que aprendiste. Y como eso fue lo que aprendiste, lo repites, aunque ya no tenga ningún sentido para ti. Y aquí es donde la persona deja de culparse, pero también deja de justificarse, porque entiende algo que es clave, que no eligió ese rol, pero sí lo estás sosteniendo. Y a lo mejor, como te comenté hace un momento, creciste viendo preocupaciones constantes por el dinero, creciste viendo discusiones, peleas, escasez, miedo, excesos y conciencia también. Y sin darte cuenta, ¿qué fue lo que aprendiste? A cómo reaccionar, a cómo sentir, a cómo decidir. No desde una lógica, sino desde algo que se repite, desde un patrón constante, un patrón constante. Y esta historia, esto que te estás repitiendo, es lo que explica tu relación con el dinero, pero no lo justifica. Porque el problema no es lo que viviste, sino que el problema es que lo sigues manteniendo y sigues actuando como que si fuera una verdad absoluta. Y ahí es donde debes de empezar a abrir los ojos. Finalmente, la tercera verdad incómoda es que mientras no cambies el rol, simplemente no cambies nada. Porque quizás puedes ganar más dinero, puedes tener nuevas oportunidades, puedes aprender más, puedes intentar más. Pero si tu rol lo sigues manteniendo, vas a repetir tus acciones y por ende tus resultados. Porque el problema no termina siendo de afuera. El problema es interno, es estructural, eres tú. Y aquí es donde tenemos que ser 100% francos, 100% claros con nosotros mismos, porque este es el punto que nos quedamos atrapados, porque mientras no cambies el rol, nada va a cambiar. Mira, puedes ganar más dinero, puedes leer muchos más, puedes asistir a gran cantidad de cursos, puedes intentar organizarte, ordenarte, pero si sigues en ese rol, vas a sabotear los resultados, ya que estos no los vas a poder sostener. Y no repites los resultados por falta de capacidad, los repites por falta de cambio interno. Por eso, no se trata de hacerlo perfecto, siempre se trata de hacerlo consciente. Y todo esto que te digo explica por qué, a pesar de que hay personas que ganan más, siguen el caos. A pesar de que logran algo, lo pierden. A pesar de que avanza, después de un momento retrocede. Y no es que es mala suerte, es esa coherencia interna. Y la verdad más incómoda de todas es que ese rol te da identidad. Y aunque te limite, te hace sentir seguro y por eso te cuesta tanto cambiar. Por eso no solo es cuestión de hábitos, porque al cambiar, al sentirse seguro, lo que cambia es quién crees que eres. Y ese rol no es que solo te está limitando, sino que te sostiene emocionalmente. Mira, te pongo dos ejemplos muy claros. El que evita el dinero no se expone, no se responsabiliza, pero tampoco enfrenta su miedo. El que controla todo siente que hay orden, siente que hay seguridad, sin embargo vive en una tensión constante. Y por eso es que te digo que ese rol te limita, pero también te protege. Pero al protegerte no te deja avanzar. Por eso cambiar es muy difícil, no es sencillo, porque no estás soltando un hábito, estás soltando aquello que te hace sentir seguro, estable, tranquilo. Y te hago una pregunta para que reflexiones. Si dejo a esta persona, entonces ¿quién soy? Y ahí, en esa reflexión, siéntate un momento a pensar que si dejas a esa persona en quien te conviertes, va a aparecer tu miedo real, tu sensación real, esa emoción real. Y ese miedo no es al dinero, sino a perder esa identidad. Ya que muchos, a pesar de que quieren cambiar su relación con el dinero, simplemente no quieren dejar de ser quien han sido. Y no cambias tu vida porque no estás dispuesto a soltar la versión de ti que ya conoces. Y este cambio real no empieza cuando sabes más. Empiezas cuando decides verte distinto.
Y como siempre, te comparto una aplicación práctica. ¿Qué aplicación práctica? Vamos a hacer una pausa tranquilos. Nos vamos a sentar y vamos a respirar tranquilos. Incluso podemos estar con un papel y lápiz y hazte una pregunta, 3 preguntas sencillas y contéstalas con honestidad. Después de que el ambiente esté tranquilo, hagas unas respiraciones profundas y dices, ¿qué haces cuando tienes dinero? ¿Qué haces cuando no lo tienes? ¿Y cómo reaccionas? Escribe lo primero que se te viene. Y después de eso, pregúntate qué papel se está repitiendo. No lo cambies, solo míralo, anótalo, analízalo, muéstratelo a ti. Porque recuerda, no es el dinero el que define tu vida, es el papel que asumes frente a él. Ya que, como te he dicho, tú no necesitas más información, lo que necesitas es más conciencia. Porque cuando ves el rol, puedes empezar a elegir distinto. Y desde ahí, de esa parte distinta, es donde puedes empezar a construir. Cuéntame en los comentarios, ¿qué papel sientes que estás jugando hoy frente al dinero? Recuerda, soy Jorge Vargas y trabajo con personas que generan dinero y no tienen paz con él. Suscríbete al canal, regístrate en nuestra página web que vamos a compartir el link www.jvargasmorla.com. Te regalo un ebook cuando te registres. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo consciente.